Bienvenidos a este episodio que para nosotras siento que definitivamente es llevar a cabo nuestro sueño a una realidad. Así que la soñadora presente y la ejecutora acá también. Así que ¿cómo vamos, Ale? Muy bien. En este espacio no solo queremos compartirles qué es InmoArmy, sino lo que hay detrás de InmoArmy y los 5 países que nosotras tocamos y por qué los tocamos para nuestros inversionistas. Así es. Claramente cuando entramos a este mundo inmobiliario la gente nos dice, bueno, mi gate, ¿dónde hay que invertir? ¿Cómo es que tengo que poner mi dinero? ¿En dónde lo muevo? Pero no me quiero adelantar mucho. Sin embargo, en este episodio queremos contarlos cómo llegamos a estos 5 países y por qué hoy en día hacen parte de nuestro portafolio. Claro que sí. Y acá es muy importante contar, InmoArmy nació en la pandemia. Yo vengo de una familia constructora donde venía gerenciando 9 años. Un proyecto muy lindo en Los Llanos y todo esto pasó en la pandemia, ¿no? Cuando se para la vivienda, ¿no? Y tengo que también hacer recorte de mis ingresos porque no teníamos el mismo número de ventas. Entonces ahí nace una necesidad. Yo vengo de liderar un equipo y un proyecto bastante grande de vivienda de interés social durante 9, casi 10 años. Así es, mientras que yo venía del mundo corporativo, había estado siempre en empresas con unas metodologías, con todo súper claro, correos van, correos vienen, todo a través de 1000 protocolos y de repente en medio de una clase virtual nos cruzamos, Ale y yo, y ella literal abruptamente me dice, hey, necesito hablar contigo. Y realmente nace InmoArmy. Total. Porque yo tengo muy claras mis cualidades, pero también mis debilidades. Y necesitaba a mi lado un momento corporativo donde pudiéramos llevarle el norte a cada idea y a cada propósito de querer profesionalizar también el sector inmobiliario de una forma diferente, ¿no? Porque ya venía de explorar momentos complicados, por decirlo así, en el sector, porque vender inmuebles no era tan fácil y menos en vivienda usada. Y esa es la parte más bonita claramente de la historia, pero realmente empezar fue esa tarea compleja de literal con nuestros ahorros en medio de una pandemia, en decir, ok, voy a poner mi tarjeta de crédito para empezar a conseguir esos clientes que literal eran solamente desde la virtualidad y empezando a construir, digamos, como esta metodología diferente a lo que normalmente estábamos acostumbrados dentro de este sector. Bueno, y efectivamente empezamos nosotros a tener esa recurrencia de clientes y de repente a Ale le sale una súper oportunidad, que no podía decir que no, ¿no? Una oportunidad que cuando llamo a Kate le digo, o sea, no llamo a mi esposo, no llamo a mi familia, sino llamo a Kate, me sale esta oportunidad, quiero cogerla, es aprendizaje, y Kate me dice, arranque que yo me quedo acá con InmoArmy. Era una startup. Una startup muy reconocida, me voy, en verdad agradezco la vida haber entrado ahí, y ahí es cuando salgo y le digo, salgo, ¿no? Ya salimos, no estoy bien, eso fue un proceso de 10 meses, y llego y le digo, Kate, ¿cómo está InmoArmy? InmoArmy ha vendido, está súper estructurado, tiene muchísimas alianzas, te felicito, pero no podemos seguir vendiendo en Colombia. Y yo, ¿qué? Literal. Nos vamos a vender a otro país, sencillamente porque el mercado lo está pidiendo. ¿Y hoy qué agradecemos? Que nos expandimos. Y por eso hoy InmoArmy no solo está en Colombia, sino está en 5 países que realmente ayudan a nuestros inversionistas y nos volvieron unos agentes internacionales completas, ¿no? Que ha hecho que queramos también comunicárselo al mundo. Y por eso este espacio es tan soñado, como lo dijiste al principio, y tan espectacular para empezar a darlo y conocer y darlo a conocer. Y así vamos a empezar con cada uno de los países y cómo los aperturamos. Y claramente muchos nos preguntan, mi Ale, ¿por qué estos destinos? Y yo siento que la respuesta es súper simple para nosotras que ya lo conocemos. Reúnen todas las características que hacen de un destino o de un lugar realmente una posible muy buena inversión. Pues claro, Kate, porque estos destinos realmente nos están hablando de rentas cortas, rentas largas, paraísos fiscales, estamos hablando de turismo internacional, estamos hablando de beneficios que realmente buscan los inversionistas a la hora de decir, oiga, yo tengo un excedente de dinero y quiero ponerlo en un lugar seguro, en un lugar donde realmente tenga beneficios. Entonces estos 5 países cumplen con estas características. Algo que me parece súper importante, que además lo hemos ido viviendo a través de explorar cada uno de estos y que definitivamente estos 5 países lo tienen, es el estilo de vida.
Al principio nosotros nos enfocábamos mucho en efectivamente garantizar que tuvieran este tema de rentabilidad y demás, pero cuando empezamos a explorar y a entender muy bien nuestros clientes nos damos cuenta que no van solamente por una rentabilidad, van realmente por todo lo adicional que tienen estos países para ofrecer, que realmente no es solamente pero lo económico. Definamos qué es un estilo de vida. Libertad financiera, sí. Suena clichésudo, pero realmente es lo que la gente quiere. El fin del capital, le decían a las fincas o al segunda casa. Total. Además que hay otra cosa muy importante, y es que voy a tener una inversión, voy a vivirla, voy a disfrutarla, y aparte de todo, el retorno siempre va a ser, acá entre las dos yo soy la que retorno. Si no tiene retorno no me sirve, retorno, siempre va a tener un retorno, siempre va a ser una buena inversión, pero encontramos que nuestros inversionistas, más que ese retorno, estaban buscando esa parte que tú hablas del estilo de vida. Y de equilibrio, sin lugar a dudas. Así que bueno, también me parece súper chévere empezar a contar cómo llegamos a cada uno de estos destinos, ¿no? Y nuestro primer destino realmente fue México, Riviera Maya. Riviera Maya, sin lugar a dudas, fue realmente ese destino internacional inicial para InmoArby. Entonces, tiene esa parte emocional claramente de habernos lanzado pues a otro lugar, ¿no? A explorar otras cosas y empezar a ver cómo megaproyectos en países que estaban respaldados por toda la parte de gobierno hacían de este destino algo para nosotras como colombianas realmente único. En ese momento apenas estaban construyendo el aeropuerto, estaban hablando de todo del Tren Maya, estaban hablando del Parque del Jaguar, estaban hablando de todo el tema de la Fórmula 1 y decíamos, wow, ¿cómo todo esto? Si ya es un destino increíble, toda la parte de Riviera Maya, empezando por Cancún, el desarrollo que ha tenido Playa del Carmen, y hoy en día, y por lo que nosotras arrancamos Tulum, decíamos, esto de verdad es increíble. Y no solo para nosotras, sino para el turismo, que realmente es el que nos da ese retorno de inversión. Estábamos hablando de un 12%, 14%, que para nosotras era una locura. Y una locura, ¿por qué? Porque es que veníamos de retornos del 4, del 5. Que es lo normal en Colombia. Exacto, te decía, esto es la locura. Descubrimos que en esa época Riviera Maya no cerró pandemia. Los europeos era el lugar más espectacular para poder tenerlo, para ir a visitar. No solo iban una semana ni 15 días, sino buscaban estadías largas de 6 meses. Entonces, para pasar esos inviernos horribles del canadiense. Las fiestas electrónicas, el turismo. Tulum, por ejemplo, se llenaba tanto que en diciembre tenían que quedarse en Playa del Carmen o en Tulum para disfrutar lo que nos ofrece Tulum. Y es como hablándolo muy a lo colombiano, ¿no? Es como si en Girardot montaran un aeropuerto internacional. Sí, literal, ese es el tamaño de Tulum, tal cual. Y entonces, si esto pasa, es porque hay un turismo espectacular. Y esto fue para mí como, acá hay que traer inversionistas. Sí, porque claramente veíamos comparativamente con nuestro mercado, cómo realmente esto iba a estar soportado por todo el tema cultural que se generaba. Y algo que me pareció súper increíble cuando nosotras tuvimos oportunidad de estar allá, llevábamos nuestra ropa de verano normal, pero cuando llegamos nos sentíamos extraños porque hay un estilo, y creo que es el único lugar del mundo que tiene literal un dress code, y se llama el estilo Tuluminati. O sea, literal, era como, ¿qué es esto? Son colores supremamente neutros, son temas muy eco-chic, naturales, o sea, tiene una vibra completamente diferente y eso nos cautivó de principio a fin, después de que estuvimos obviamente conociendo, viviendo, sintiendo cada uno de estos escenarios que además ellos ponen a disposición. De acuerdo, Kate, pero vamos a enfocarnos en esa parte de turismo, es súper importante. Divino. La tenemos clara. Es más, ¿qué nos renta? El turismo. Por eso siempre buscamos un lugar donde su ocupación turística sea alta. Acá hay algo muy importante. Cuando entramos a Tulum hace 4 o 5 años, todo era carreteras rotas. Ahorita vemos un desarrollo muchísimo más alto. Pero yo quiero contarles desde mi experiencia, desde el lado del constructor, el riesgo, y sabiendo que Colombia y México no son tan diferentes en políticas, en permisos, en temas pues, en gobierno, ahorita, ¿no? Pues que no es tan diferente. Para mí es muy importante la seguridad de que sea un proyecto que realmente se va a construir. Obviamente toda inversión tiene un riesgo. Nuestra labor es hacer que sea súper minimizado. Pues obviamente mucho más
pequeño. Entonces ahí entramos en, Kate, yo quiero saber si realmente lo que vamos a vender es seguro. Y por eso no nos fuimos solas, mi Ale, por eso nos íbamos respaldadas con una marca importante en Colombia que nos permitió efectivamente ir, conocer y apuntarle a un único proyecto. Y arrancamos pues con toda la tranquilidad de comercializarlo y oh sorpresa. ¿Qué es lo que le pasan a todos los empresarios, emprendedores? Cuando uno se cae, algo tiene que aprender. Pues llevamos a nuestros 3 primeros inversionistas Así es. a un proyecto que no se iba a construir, que era un fraude. Literal. Casi me da un paro cardíaco. Entonces le digo, Kate, tenemos que ser mucho más expertas en esto. Gracias a Dios logramos hacer que esa inversión no se llevara a la rapidez y a la agilidad, pero acá nos queda un aprendizaje muy grande y es que por ningún motivo podíamos llevar a un inversionista a un lugar donde nosotras no invirtiéramos. Y sobre todo conocer todo el detrás de cámaras y el equipo que hay detrás de un proyecto. Y ahí es cuando efectivamente decimos, ok, necesitamos empezar a explorar además más destinos, porque dejarnos deslumbrar por un solo país era quedarnos cortas en todas las oportunidades que efectivamente podíamos empezar a explorar. Y fue cuando nos llegó también estos requerimientos, sobre todo de nuestros clientes, de decir, solamente tienen México. Nosotros decíamos, ¿qué otro país te interesaría? ¿Y cuál fue el que nos dijeron? Punta Cana. Y así llegamos a Punta Cana, ¿no? Llegamos con una visión, con una experiencia, con una emoción, con ganas de comernos el mundo realmente, pero sobre todo de llevar a los colombianos a diferentes inversiones, ¿no? Digamos que para mí la perfilación en un cliente siempre ha sido muy importante y saber direccionarlo, y ahí descubrimos que no todos eran para Punta Cana, no todos eran para Tulum. Total. Y al descubrir esto nos hizo más poderosas, o sea, sentirnos como más, wow, yo sé de inversión, porque la gente se enfocaba mucho en 1 o en 2 países. Nosotros ahí ya teníamos claro, cuando nos decían, oye, mira, yo quiero Punta Cana, oh, qué chévere, sí, bueno, y quiero invertir, pero mira, también he oído de Tulum. Entonces ahí nosotros podíamos hablar de los dos mercados. Así y es. eso nos hizo aún más saber que teníamos que seguir explorando, porque los mismos clientes, y más con toda la tecnología que ahora hay, puedes encontrar, y con toda la publicidad puedes encontrar destinos de inversión, pues como si fuera un brochure de 20 países. Total. Y tener el conocimiento nos hizo más poderosos. Y en esto, Kate, queríamos ser muy enfáticas, beneficios para nuestros colombianos. Y ahí sí, que encontramos una cosa espectacular. No, yo creo que de las cosas que logramos entender y hacer match que complementaban, digamos, un tema de inversión inmobiliaria eran las ayudas o los apoyos desde la parte fiscal, desde la parte tributaria, desde el tema de impuestos, que realmente México no los había digamos que puesto sobre la mesa, como si era un gran diferencial para Punta Cana. Punta Cana tiene proyectos que están específicamente diseñados para inversionistas. ¿Qué significa esto? Que el gobierno también apoya y de alguna manera incentiva que hayan más inversiones extranjeras para su país. Claro, saben que su ubicación es estratégica porque está en un lugar, digamos que muy central para lo que es Europa, pero latinos también, Estados Unidos. Entonces, realmente iba a generar esta dinámica muy natural de turismo internacional. ¿Pero qué necesitaban? Inyección extranjera de presupuesto. Entonces salió la ley de Confotur, que estaba, digamos, diseñada específicamente para proyectos pensados en inversión. Tiene que cumplir con varios requisitos, como lo son que se puedan para rentas cortas, que tengan ciertos metrajes, que tengan ciertas amenidades, que tengan ciertas facilidades para accesibilidad de la playa. No podemos olvidarnos, sin lugar a dudas, que uno de los mayores atractivos de Punta Cana y de invertir en Punta Cana es el tema de que es un destino de playa espectacular. O sea, quien quiere realmente y que le gusta el tema de mar, este es el lugar. Porque comparativamente con México, y teniendo ya estos dos conocimientos, sabíamos que la gente que iba a Tulum, específicamente donde nos estábamos nichando, no era su principal atractivo. Su principal atractivo en México era más todo el estilo Tuluminati, fiestas, desorden, rumba, estos super resorts, o también, obviamente, la parte de energía, que era muy diferente efectivamente a lo que era Tulum. Punta Cana, pero Punta Cana en cambio nos ofrecía para esos inversionistas que además nosotros les llegábamos muchos familiares, porque también es pensar en esa intención de los clientes de poder llegar a decir, si llegara a necesitar salir de mi país, ¿a dónde me podría ir a vivir?
Y Punta Cana también nos ayudaba con todo el tema de visas. Pongamos el ejemplo de una clienta nuestra que realmente dijo, ok, yo tengo mi esposo, tengo mis 2 hijos, quiero una inversión, me voy para Punta Cana, lo disfruto porque pues allá hacen las competencias de equitación, hacen absolutamente todo, lo disfruto y aparte de todo una renta. Quiero recordarte, Kate, que Punta Cana en ese momento también nos estaba ofreciendo el 8 o el 10% de valorización, que para Colombia seguía siendo algo muy bueno. Es algo muy turístico, sigue teniendo un modelo de un porcentaje de ocupación muy bueno, pero ella dijo, venga, a mis hijos los quiero llevar allá. Y nosotros le decíamos, a tus hijos no es un mercado en ese momento, Tulum, pensar como destino para invertir. Entonces era perfecto poderle ofrecer y guiar a ella entre estos 2 destinos cuál era el que le convenía a ella de acuerdo a sus necesidades. Pero para allá voy. Empezó en Punta Cana, porque Punta Cana era para su familia, y luego dice, pero venga, a mi esposo y a mí nos encanta la electrónica, nos encanta la energía. Realmente Tulum, y para los que lo conocen saben de qué estoy hablando, Tulum es un lugar energético, es algo muy especial. Y ella dice, con lo que yo voy a rentar acá, voy a comprar allá. Y hicimos ese puente, compró en Punta Cana y después se fue para Tulum. Y ese es un modelo de inversión y de vivir en renta. Diversificar, realmente. Efectivamente. Y así de bien como le fue a nuestra cliente, tuvimos muchos casos de éxito, pero el mercado nos seguía exigiendo, ¿no? Y entonces queremos migrar. Necesitábamos algo no tan turístico, sino algo que ya tuviera ciudad. Y ahí es donde llegamos a Panamá. Y Aleja literal se enamora de Panamá. Claro, ¿cómo no me voy a enamorar de una ciudad? Yo soy súper colombiana, donde voy a encontrar una parte, porque el centro turístico de Panamá es Cartagena, las avenidas es sentirse en Miami, los edificios en los que estábamos haciendo el recorrido era sentirse en Dubái. Tiene una mezcla multicultural de verdad, no solo en sus calles, sino en verdad en todo lo que uno ve. Era una oportunidad de inversión, no solo para migrar, sino también porque es una ciudad, es un país que nos ofrece oportunidad de crecimiento. Entonces, de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a las carreras, podían darnos visas para trabajar, visas de inversionista, también tienen en este momento, hay algo que me encanta, y es un país que realmente busca mucho los pensionados porque tienen muchos beneficios para ellos. El clima es una delicia. Entonces, Panamá, dije, yo me iría a venir a Panamá, pero tranquilamente. A ojo cerrado, como a decimos ojo cerrado, en Colombia. sí. Realmente es un lugar donde podemos explorar inversión, no tan alta como la que traíamos de Tulum y Punta Cana. El turismo es mucho más estable. Además es muy diverso, no es solamente turismo de que voy de vacaciones. Lo lindo que empezamos a ver en este país fue cómo todo este tema empresarial de muchísimas, digamos, como entidades que querían abrir ahí como su hub para que todos estos ejecutivos y altos empresarios estuvieran en un punto central de comunicación también, nos permitía no solamente pensar en turismo de vacaciones, sino esas necesidades también desde la parte empresarial que hace que mucha gente llegue allí a vivir por temporadas largas. Claro. Ve tú a Panamá enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Tú sabes que hay épocas de vacaciones. En Panamá, digamos, cuando estuvimos explorándolo, había un lugar donde entrábamos y había mucho, o se transcurría mucho la gente. Y no era solo de vacaciones, no solo era playa, era personas, pues altos ejecutivos, porque allá hay muy buenas empresas que rotan con su personal de trabajo. Entonces, la rotación es buena y realmente tiene un turismo muchísimo más estable. Este país se convirtió en un lugar para nuestros clientes, el lugar donde invierto, pero también puedo llegar a vivir en algún momento. Y además ayudaban con toda la parte de visado. Fíjense que ya haciéndole un zoom out a los 3 países por los que hemos ido explorando, ¿cómo podemos hacer este resumen de México? Es netamente cuando llegamos a tema 100% turístico. Tulum, Tulum en toda la parte turística, como la parte de
nuestro segundo país, Punta Cana. Punta Cana, empezamos a explorar un tema más familiar. Allá construyen más tipo ciudadela, buscando que varias zonas grandes, amplias, le presten servicios a las familias que complementan, digamos, todo el tema de los edificios o digamos, como los desarrollos que hay dentro de la ciudadela. Panamá se parecía mucho al estilo de Colombia, que era, hacían clubhouse. Los edificios tenían una cantidad de amenidades familiares que hacían que no tuvieras que desplazarte a diferentes lugares, sino dentro de tu mismo edificio empezabas a tener un montón de cosas que favorecían, digamos, como la dinámica familiar normal o la empresarial. Entonces la persona que va solamente por raticos le interesa que tenga de pronto un buen gimnasio, que tenga unas zonas de coworking, pero también que tenga zona para los niños. O sea, cómo ellos empiezan a generar dentro de los edificios, suplir esas necesidades tanto de las personas que van por días como las personas que van a tener un poco más de estadías. Claro, acá quiero hacerte énfasis en algo. La parte fitness es una característica muy importante de estos edificios. O sea, los gimnasios yo creo que no los tenemos acá en Colombia. Una vaina loquísima. ¿Y por qué? Porque los que visitan, como tú lo dijiste, no llevan niños tanto, pero sí llevan mascotas. Entonces allá está el parque para las mascotas, también está el bar, también está el check-in, está el check-out, o sea, donde puedes sentirte también como en un hotel, pero realmente estás disfrutando un bien. Y eso hace que el inversionista diga, yo puedo llegar allá a vivir, pero también puedo rentarlo para que pasen un rato. Ahora, quiero ser súper enfática, Panamá descubrió eso hace poco, ¿no? O sea, el Airbnb no existía hace 4 años. De hecho, es importante que lo mencionas porque gran parte de los proyectos que nosotros comercializábamos en ese momento eran como licenciados para rentar en este tipo de aplicaciones, pero la realidad es que hasta este año se logró familiarizar con el tema de friendly con el Airbnb, pero no es que lo tengan 100% legal. Por eso es muy importante que los proyectos con los que vamos a adquirir tengan esa parte súper específica en el contrato de que tienen posibilidad de rentas cortas, porque efectivamente era una de las limitantes que teníamos que revisar en nuestro due diligence, en nuestra investigación de que el proyecto efectivamente pudiera tener ese tipo de facilidades para lo que son inversionistas inmobiliarios. Pero bueno, un tema súper importante también, mi Ale. Después de que exploramos Panamá, y cuando hablamos de Panamá, siempre los clientes nos llevaban a un lugar, Miami. Pero si Miami me gusta, ¿qué tal si vemos algo en Miami? Miami no fue de nuestros grandes lugares como inversión, al revés, siempre le hicimos como cruise out, o sea, sí. no vamos para Miami porque Miami, metro cuadrado caro, o sea, realmente es un lugar muy aspiracional, pero el mercado nos invitaba, ven y tú tienes Miami, pero ¿por qué Miami si tienes Tulum, si quieres rentabilidad? La gente quiere vivir en Miami. Es súper aspiracional, es ese sueño americano, sin lugar a duda. Y es el lugar, no vamos a decir Estados Unidos es una potencia mundial, es donde queremos estar muchos, no solo para llevar a nuestros hijos a Disney, no solo para hacer turismo, que Miami es turismo, mejor dicho, más sostenido que lo que hemos hablado, bueno, con Dubái, pero Miami es un lugar donde el colombiano y el mexicano también quiere estar. Entonces, pues si ellos quieren estar, ahí tenemos que estar. Tenemos que ir a buscar las opciones para que sea también un lugar no muy caro, no muy barato, porque es que caro para mí es algo, pero para el cliente es otro. Eso me parece súper importante y que vuelvo que no lo tocas. Yo creo que dentro de la evolución que hemos tenido como empresa, ha sido también esta evolución acá. Porque gran parte de las limitantes en decir, oiga, quiero invertir el día de mañana en otro país porque quiero ir a vivirlo, a conocerlo, a gozármelo, lo que sea, es decir, lo que yo tengo como colombiano me alcanza, por supuesto que sí. O sea, para lo que nosotros podría llegar a ser costoso, en realidad es muy asequible. O sea, nosotros hoy compramos propiedades de mínimo 1.500 millones de pesos hablando en Colombia, y eso básicamente en dólares son propiedades de $250.000, $300.000, que realmente son súper asequibles a mercados como Panamá, tenemos desde $300.000, Tulum tenemos desde $200.000, Punta Cana desde $280.000, o sea, realmente es súper asequible nuestro dinero a ese tipo de mercado, viendo que son efectivamente posibilidades para rentar o para usar, porque nosotros acá nos metemos en un peñón, que las casas en el peñón están en 800 millones de pesos, eso perfectamente podría ser una segunda opción de residencia o de descanso
en Tulum. Pongamos otro ejemplo. A mí me encantan los ejemplos. Otra cliente. Tengo una casa divina en Chía, cuesta 600 millones de pesos. Pero no la quiero habitar porque ya me creció la familia. ¿Qué hicimos con esa cliente? Véndela. La vendió, compró un inmueble, dolarizó su dinero y después de eso, con esa renta, quedó viviendo en Fontanar. Los que vivimos en Bogotá, sabemos de qué estamos hablando, amplió en metros cuadrados y para su familia muchísimo más, porque estaba recibiendo una renta aproximadamente de $1.500, que eso es aproximadamente acá en Colombia 7 millones de pesos. Donde acá una renta de 7 millones de pesos se vuelve un lugar mucho más asequible que una vivienda de 600 millones de pesos. Entonces, esas oportunidades no las veíamos hasta saber cómo podíamos empezar a dolarizar el dinero de nuestros clientes. Y de nuestros colombianos. Así que vamos a entrar en detalle entonces de Miami. ¿Por qué nos llegamos finalmente a Miami? Miami, el lugar que más nos han pedido y que menos queríamos ver. Pero yo les quiero contar cuál es un atractivo de Miami que realmente hizo que nosotras nos lo viéramos. Como lo hemos dicho rápidamente, y en repetidas veces, la ocupación turística mantiene un 80%. Tiene el crucero, la estación de cruceros más grandes de América. Es un lugar donde acá sin importar si es enero, febrero, marzo, abril, mayo, cualquier día del año, Miami siempre está lleno, ocupado. Y hay un lugar donde la gente siempre va, y créanme, no son solo los parques de Disney y de Orlando, sino siempre va a ser Brickell. Brickell es un lugar donde la gente siempre quiere ir a tomarse la foto, a pasear. Es un lugar, Kate, donde nos decían a nosotras, es el lugar de los 5 minutos. Todo está a 5 minutos del restaurante, a 5 minutos del mall, a 5 minutos de todo. Y realmente eso es turismo. Y no solo lo ven los colombianos, lo ven los mexicanos, lo ven muchas partes del mundo. Y eso hace que su ocupación turística y el inmueble que nosotros pues compremos va a estar altamente rentado. Hay otro tema que me parece chévere mencionar, y yo creo que al final el latino o en general el colombiano tiene ese sueño americano de que cada vez que vemos que de pronto se nos está, digamos, como poniendo gris nuestro panorama en el país, que no es algo que podamos ocultar, uno de los lugares aspiracionales de los colombianos es: me quiero ver a Miami. O sea, siempre es algo como súper aspiracional y realmente no es muy lejano a lo que podríamos efectivamente ir a gozar y a vivir, porque hay muchísimo latino, está realmente todo muy cercano, el tema de playa, pero sin lugar a dudas esa parte empresarial que también siempre está en construcción, que siempre se está desarrollando. Pero ¿cuál es la mentalidad? ¿No? Hablemos de mindset. Que estos dos países que vienen necesitamos de mindset. Entonces el mindset es: Miami, voy a ir a invertir a Miami, voy a comprar en Miami o en la Florida o en Estados Unidos, que es primera potencia mundial y siempre nos va a dar como esa seguridad, por decirlo así, porque mi tía o mi abuela o mi hijo o Juancho vive ahí y puedo estar ahí. O también, ¿por qué? Porque el sueño es decir: oiga, yo le quiero dar un futuro de educación a mis hijos demasiado grande, entonces venga, yo compro un apartamento, ¿para qué? Para que mis hijos vayan y estudien ahí. Pero ahorita con todos los temas políticos, no somos politiqueras, pero sabemos que hay restricciones. Colombia sigue estando en el estatus para ser un buen lugar o poder hacer unas buenas inversiones en Estados Unidos. Podemos tener visa de inversionistas. Y hemos encontrado oportunidades que yo realmente no me las imaginaba, porque para mí Miami era demasiado costoso, ¿no? Mindset. No, eso es muy inalcanzable. Con eso compraría 3 Tulums en su época, pero son objetivos diferentes. Objetivos diferentes, y estamos hablando de rentabilidades también muy buenas, que no las voy a mencionar en este momento porque las vamos a dejar para los one-to-one, cuando la gente ya nos busque. Pero realmente el hecho de poder comprar un apartamento, por ejemplo, que nos den una oficina. Una oficina, tal cual. En pleno centro de Brickell. O, por ejemplo, un apartamento donde ustedes no solo van a tener una piscina o gimnasio, sino van a tener también coworking, van a tener pádel, van a tener un restaurantes donde vas a tener tanta diversión que puedes bajarte del crucero perfectamente a descansar y disfrutar como si fuera un hotel 5 estrellas, pero no, es tu apartamento.
con una buena rentabilidad. Miami me tiene tragada, así. Quiero invertir en Miami y quiero llevar a mis inversionistas a Miami. Pero entonces acá entra mi querida Kate, diciéndome, Ale, pero ¿sabes qué? Está Dubái. Entonces, ok, Dubái está bien. Ay, Kate, por Dios. Dubái es al otro lado del planeta, estamos hablando de ¿Quién va a viajar 16 horas? Sí, ¿No? 17, ¿Cuántos vuelos? 17 horas. 17. Bueno, hay varias opciones de llegar, hay vuelos directos desde Colombia ya, pero digamos el que yo hice puntualmente fue salir de Colombia a Panamá y Panamá arranqué a Turquía, a Estambul, Dubái. Pero lo que más me pareció gracioso efectivamente en todo este tema era que al igual que yo creo que muchos colombianos ven a Dubái como supremamente inalcanzable, o sea, realmente tú dices, no, eso llegar allá es lo más caro, lo más costoso, no hay oportunidades para colombianos porque es para millonarios, pero la realidad es otra, porque realmente cuando yo le dije a Ale, oye, quiero estudiarme este país, tenemos que aperturarlo, hay unas opciones súper bonitas y además, y muy importante, al tener un zoom out tan grande de varios países, comparativamente empiezas a decir qué me brinda cada uno de estos para poder tener más posibilidades para los inversionistas y adicional irlos enfocando de acuerdo a sus objetivos. Gran parte de los inversionistas que llegan a nosotros es, queremos rentabilidad, ¿cuánto me da tanto país? ¿Cuánto me da este? Pero cuando les empezamos a contar culturalmente y estilo de vida de cada uno de ellos, empiezan a tener mejores afinidades y eso es muy importante empezar a reconocer. No hay país malo para invertir, hay que saber en qué parte del país se debe invertir. Te voy a dar un ejemplo. Colombia. Quien vea hoy como colombiano, Colombia dice no, riesgo país, todo está caído, el mercado, pero la realidad es que no. Medellín se está convirtiendo en un hub de Colombia donde todo el que viene a Colombia quiere ir a Medellín. Entonces Cartagena. Yo como Cartagena, está Santa dando Marta, valorizaciones como impresionantes. Las de Tulum, sí, entonces total. nosotras también volteamos la mirada a nuestro país, porque así como los que están por fuera ven acá en Colombia oportunidades de inversión, nosotros como colombianos empezamos a estudiar, a entender cuáles son las oportunidades que nos brindan otros países. Qué lindo poder pensar mundial, pero actuar de manera local. Y eso es lo que nos brinda hacer las diferentes inversiones inmobiliarias y diversificar en varios países. ¿Qué nos trae Dubái? Pues yo te voy a decir a mi Kate, a mí Dubái me parecía una lata, literal una lata. O sea, solo el viaje de 17 horas, todo esto, pero encontrar realmente oportunidades como algo que muchos no sabemos, o no sabíamos, era el dólar igual al dirham. Tal cual. Por ejemplo, tomar licor, no sé, yo voy a Dubái de vacaciones, yo tenía en mi cabeza que yo no podía ir a tomarme una cerveza porque hay una restricción por todas las cosas, o que tengo que llegar como mujer muy tapada, y con ese calor, entonces decía, turísticamente es como no es nuestra cultura, no está tan bien tan llevar a mi inversionista para lejos. Pero no es tan así. No es tan así y fue súper lindo porque creo que una de las grandes políticas de nosotros en InmoArby como especialistas pues, en inversión inmobiliaria es ir a explorar, vivir, desmitificar todos estos reales mitos que hay alrededor. En Dubái efectivamente está más occidentalizado que nunca. Obviamente como los Emiratos Árabes en general, Dubái es el más asequible para nosotros. Falso que te tienes que ir tapada completamente de pies a cabeza, realmente tú puedes hacer uso de camisas con esqueleto, de pronto el escote no tan pronunciado, pero yo creo que no hay un policía que te esté juzgando, te esté diciendo no lo puedes hacer, realmente es porque tú te adaptas a una cultura y a un respeto también. Ahora, es muy diferente cuando te vas a ir a una iglesia, que allá son mezquitas, versus cuando estás en un mall, en un centro comercial. Tienes que también adaptarte, obviamente, a unos términos básicos culturales que es respeto, ¿no? Y acá es donde me cambia a mí, personalmente, el mindset. Tiene una ocupación turística del 85%. Y eso a mí me encanta, porque eso es lo que nosotras vendemos. Y realmente llevamos a nuestros inversionistas a lugares como Dubái, porque la ocupación turística, como lo hemos mencionado, es el lugar donde tú puedes ocupar tu apartamento y te va a dar una alta rentabilidad. Pero acá también quiero hablarles de seguridad. Lo más importante. Nosotras nos hemos desgastado y hemos estudiado demasiado en el due diligence de los proyectos. Dubái obviamente nos da una seguridad que nos mata porque los Emirates allá nos dicen, venga, lo primero que yo hago es escriturarlo. Allá la gente no invierte o no construye, con el dinero de los clientes, construyen con su propio dinero. Seguridad número 2, es decir, que el lugar donde nosotros llevamos a nuestro cliente allá,
literal no hay riesgo de que no se construya. Obvio, terremotos, cosas así como que ya se salen de control, pues que obviamente son un riesgo, pero Dubái no nos ofrece ese riesgo de que va a haber un fraude, de que va a haber algo que no nos lleve a una construcción. Y acá quiero terminar con una cosa que me impactó, y ya para decirte que me mató de Dubái y que lo lograste, Kat. Me enamoraste de Dubái, y es que es el país con más grúas en el mundo. Eso quiere decir que está en pleno desarrollo, y eso para nuestro inversionista es valorización. Y a mí, como me encanta el retorno y la valorización, creo que es un lugar espectacular. No creo, estoy segura que es un lugar espectacular para invertir. Claramente, y desde mi rol, digamos, como muy de seguridad, efectivamente, de investigación y demás, se normalizaron muchísimos malos manejos en Latinoamérica. O sea, somos más laxos, digamos, en tema de permisos, del tema, como tú dices, tenemos que vender cierta cantidad hasta punto de equilibrio para poder empezar a construir. Muy diferente a lo que pasa en Dubái. Tú inviertes hoy en Dubái, das un 20% y ya luego el 4% a los 15 días y te empiezan a escriturar tu propiedad. Así no se esté construyendo, tú ya tienes una escritura de una propiedad. Eso no nos lo había dado ningún otro país. Entonces, al final, creo que de las cosas súper importantes que nosotros siempre le transmitimos a nuestros clientes, y por eso digo la importancia de entender muy bien cuál es el objetivo, porque no hay país malo para invertir, sino realmente es tener muy claro el objetivo que tenga cada uno. Es que en Dubái sencillamente tú tienes, para que te dé una rentabilidad, si tú no quieres ir, todo se hace absolutamente virtual, todo se maneja por criptomonedas, si tú lo quieres hacer por criptomonedas, todo por transferencias, puedes escriturar a través de una pantalla, obviamente con nuestra logística en el país, pero realmente eso es lo que nos da la facilidad y es lo que nos tiene sin lugar a dudas así como, wow. Ahorita tenemos inversionistas en Dubái, acompañamos todo el proceso claramente de personas que quieran ir y conocer, porque también sabemos que buen colombiano quiere conocer, lo podemos hacer. Y si no lo quieres ir a conocer y confías obviamente en toda la investigación previa que hemos hecho, pueden sencillamente confiar y invertir. Bueno, mi Ale, luego de contar todo este recorrido que hemos tenido en estos 5 años de exploración de diferentes países, nuestro objetivo principal realmente es poderles transmitir esa tranquilidad y confianza que sin lugar a dudas es una de las cosas que desatan los miedos a los inversionistas de decir está muy lejos, tiene trámites complicados, en el caso de Dubái el idioma, las políticas, las leyes, porque sin lugar a dudas cuando hay personas que se especializan en un solo país, pues puede que hagan tener miedo y sentir miedo por los otros países porque sencillamente no los conocen. Lo que hemos buscado nosotras es realmente poder ir a ese detalle de cada uno de ellos y explorar lo mejor que tiene cada uno de ellos para digamos, ofrecernos a nosotros como inversionistas colombianos, ¿no? Bueno, y ahí complementándote, Kate, es algo muy importante que queremos que sepan, y es que nosotras, por eso no somos unas agentes inmobiliarias normales. De proyectos, de brochures. O de brochures. Somos unas agentes inmobiliarias internacionales que lo que hemos querido es darle las mejores oportunidades a nuestros inversionistas, y por eso hemos ido de país en país para poder asesorar de acuerdo al mercado y a lo que nos va llevando, obviamente, cada necesidad, ¿no? Porque nuestro enfoque es asesorar, identificar necesidades y direccionarlos al lugar correcto, de acuerdo, pues, obviamente a su perfil. Total, y si definitivamente les gusta efectivamente todo este tema inmobiliario, al igual que yo creo que cualquier industria está evolucionando muy rápido, y lo importante es que esta es la razón por la cual nos levantamos todos los días, o sea, esto es el tema con el que nos levantamos y nos acostamos hablando, y eso hace efectivamente un enfoque, un nicho, y estar obviamente como a la vanguardia de estos mercados. Hoy son 5 países, mañana no sé cuántos van a ser. Lo importante y lo que queremos que sepan es que siempre desde Inmoarby vamos a estar buscando las mejores oportunidades de inversión, no solamente desde la parte de rentabilidad, que claramente es uno de los temas importantes, sino de la parte de estilo de vida y necesidades de acuerdo a tu objetivo. Entonces, espero que les haya gustado este episodio, este capítulo, y que nos sigan para que todo el tiempo estén conectados con todas las oportunidades que tendremos aquí y más adelante. Claro que sí, estamos en nuestro canal de YouTube, Ale y Kate, y en Instagram como Ale y Kate, para que nos sigan y estén a la vanguardia de la inversión inmobiliaria.